Si queremos utilizar el metro por Bilbao, lo podemos hacer moviéndonos por 5 estaciones, fundamentalmente, que son Casco Viejo, Abando, Moyúa, Indautxu y San Mamés. La estación del Casco Viejo tiene 2 salidas y un ascensor. Una de las salidas es dirección San Nicolás, que es esta iglesia que tenemos aquí. Saliendo por la salida San Nicolás llegamos al Parque del Arenal, veremos también el Teatro Arriaga, podemos entrar en el Casco Viejo, por esta zona la Plaza Nueva, podemos dirigirnos al Ayuntamiento o bien cruzando el puente podemos llegar hasta la siguiente estación, que es Abando, es decir, cruzaríamos el puente y estaríamos en Abando, que es otra estación de la cual hablaremos luego. La salida del Casco Viejo, como hemos dicho, tiene una salida dirección San Nicolás y otra salida que es Unamuno. Unamuno sale a esta plaza, la plaza de Unamuno, donde hay 2 museos, uno el museo arqueológico y el etnográfico. 2 de los museos están ahí. También tenemos un ascensor que nos sube al Parque de Echevarría. Si queremos subir al Parque de Echevarría, lo tenemos aquí porque el Parque de Echevarría está situado en un alto, es decir, no está situado en línea con la estación o con el Parque del Arenal, sino que está situado en alto, y por medio del ascensor llegamos al Parque de Echevarría. Bien, del Casco Viejo vamos a ir a la siguiente estación, que sería Abando. Desde el Casco Viejo, el Teatro Arriaga, por ejemplo, podríamos ir andando tranquilamente hasta la estación de Abando. La estación de Abando está situada muy cerca de la estación central del ferrocarril de Bilbao, que se llamó estación de Abando, y aquí comienza la Gran Vía. Aquí comienza la Gran Vía, es un espacio de tiendas, está el Corte Inglés, y de Abando a Moyúa también es un paseo, es decir, que de estación a estación hay poco tramo. En esta zona de Abando también tenemos la zona de una calle de bares que se llama la calle Ledesma, que también la tenemos muy cerquita y que podemos visitar. Otra de las cosas que podemos visitar es en la propia estación. Es muy recomendable entrar en la estación y ver la vidriera. La vidriera de la estación de Bilbao es muy interesante de ver. La estación de Bilbao se ha llamado Abando, Estación del Norte, pero ahora se llama Indalecio Prieto. Recomiendo ver la vidriera de la estación de Abando. Después, si queremos bajar en otra estación, como he dicho, aquí tendremos la Gran Vía de Bilbao, que la Gran Vía de Bilbao va hasta Moyúa y sigue hasta aquí, hasta el Sagrado Corazón, pero la zona más interesante de la Gran Vía es la que va desde Moyúa hasta Abando. Y la próxima estación que vamos a ver es Moyúa.